Hola chicas, está haciendo mucho frío hoy, mucho frío. Y como tengo tanto frío, me quedé con la batica de con la batica con la que salgo del baño. Claro que me vestí pues, pero me la puse porque está haciendo mucho frío. Bueno, hoy vamos a mirar un temita que siempre hemos tenido mucho en los estudios de la mañana, en la palabrita del desayuno de la mañana, en la que yo, ¿cómo te digo? Como que llegó un tiempo, eso hace 4 años, pues lo que hace que el Eterno me encontró. Entonces yo empecé a estudiar la palabra. Ustedes saben que yo no tengo profesor, no tengo pastor, yo no tengo maestro. El maestro mío es el Eterno. Entonces recuerdo que estudiando yo la palabra, me puse y miraba y yo pensaba, pero ¿por qué la gente reprende? Vemos que la palabra de Dios nos habla cuando, el Señor, cuando Yeshua le saca un demonio a un joven. Entonces el Señor, Yeshua le dice a los discípulos, cosas mayores que estas vosotros harán. Entonces también vemos cuando vienen cuando él escoge los 70, los 70 discípulos y los envía. Y ellos regresan y le dicen al Eterno que cuando ellos llegaron los demonios se les sujetaban, seguro a la palabra, ¿verdad? A ellos. Y el Señor les dice que no, o sea, como que no se gloríen de eso, Él les da una enseñanza. Entonces yo me ponía y leía todo esto y yo volvía y lo leía y yo decía, bueno, y entonces ¿en dónde está donde el Señor nos dice que nosotros tenemos autoridad para reprender? Eh, Cuando encuentro yo que en Judas, el libro de Judas o de Judá, dice que en 1.9, pues él tiene un solo librito y dice una sola página tiene escrita. Entonces dice que cuando él venía, cuando el ángel venía a traerle a Daniel, a Daniel era, o a Ezequiel, le traía la respuesta del ayuno que él estaba haciendo, haciéndole una petición al Eterno. Dice la palabra que desde el momento en que él se metió en oración, la petición fue escuchada por el Eterno, ¿verdad? Y viene el ángel, viene a traerle la respuesta y dice en el, en el libro de Judá que que se interpuso, que se interpuso en el camino, el mismo que peleó por cuando iban a recoger, cuando el ángel vino a recoger el cuerpo de Moisés. Eso está en el capítulo 1, 4, 4, 9. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo digo, bueno, entonces dice la palabra que él le dice, Señor, le dice así, pues en varias escrituras está diferente, pero termina diciendo lo mismo. Le dice, Señor, que te reprende el Señor. Cuando yo leo esto, entonces yo pienso, entonces, ¿por qué la gente dice que tienen la autoridad para reprender? Fíjense en ustedes, ¿a quién le está diciendo él el Señor? El ángel de Jehová le está diciendo al que está peleando, al que no le deja bajar o sea, a un demonio, le dice que el Señor, le dice, Señor, que el Señor te reprenda. O sea, como que se fue dirigido directamente al acusador. Su palabra como que va dirigida a él. Entonces yo digo, ¿por qué la gente, y esto esto lo hemos estudiado mucho, ¿por qué la gente se toma esos atributos? ¿Por qué ellos empiezan a reprender?
¿Qué autoridad tienen ellos para empezar a reprender a esas personas, verdad? Entonces, mirando yo las armas que el Señor nos ha dado para destruir fortalezas, son muy diferentes a las armas que el humano usa. Porque en segunda de Corintios 10 encontramos en el capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestras milicias o nuestras batallas, como tú le quieras leer, porque en la mía está, de nuestras batallas, no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. Entonces, yo analizaba esta parte, bueno, si las armas de nuestras milicias no son humanas, entonces, ¿cómo se pelea? Yo no sé si ustedes habrán hecho esa pregunta. ¿Cómo se pelea la batalla? ¿Cómo vamos a guerrear la batalla? ¿Cómo nos vamos nosotros? ¿Cuál es el arma que nosotros vamos a llevar al punto de la guerra? Cuando nosotros vemos, yo me voy y miro en Éxodo, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que se fortalezcan porque ellos van a tener guerra con todos los reinos que se van a encontrar en el camino. El día que ellos tuvieron una pelea con los primeros que se le metieron a ellos, que fueron los amalecitas. ¿Qué significan los amalecitas? Los amalecitas, hablando espiritualmente, significan nuestra carne. La guerra es de nosotros espiritualmente es con nuestra propia carne. La lucha que nosotros tenemos es con nuestra propia carne. Entonces vemos que de muchas cosas, luchas de envidia, de odios, de rencores, resentimientos, asuntos sin arreglar, sin resolver. Todo eso es una lucha que tenemos con nosotros mismos. Estos son los gigantes que se nos levantan en el camino cuando nosotros tenemos pruebas. Los gigantes que se nos levantan es contra nuestra propia carne. Yo les he dicho que el peor enemigo de nosotros no es el acusador, es nuestra propia carne, que es la lucha más grande que nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces, pasa que yo veo que ellos alistan sus espadas y se entrenan. Ellos se entrenaban para salir a la batalla. Ellos eran felices porque ellos estaban destinados. Ellos decían, el que muere en la guerra, muere feliz, porque muere haciendo lo que el Eterno, le ha demandado que haga. Nosotros cuando entramos en una guerra, cuando tenemos unas pruebas, entonces entramos llorando. Este pueblo no lloraba. Este pueblo era feliz saber que iba a trabajar en la hora que el Señor les había puesto. Pero como esa no es el estudio, no es la palabra que yo les voy a aclarar hoy. Entonces dice que ellos se preparaban y preparaban sus espadas. Entonces yo vengo y yo le digo, bueno, Señor, la palabra, toda la escritura que tú nos dejas simbólicamente habla a nuestro espíritu. Hoy no se habla no tenemos la persecución de Amalek, pero la tenemos con nosotros mismos, que es la carne. Ahora, entonces, ¿cuál es la espada que nosotros necesitamos para pelear esa batalla? ¿De qué manera nosotros la tenemos que pelear? ¿Cómo nos la vamos a ganar? No es entrando a reprender el enemigo. No es como yo les decía la otra vez, es que eso, había una persona en el grupo que llegaba y decía, te reprendo y ahora arrebato del cielo, arrebato la bendición. Y yo decía, pero ¿por qué será que tienen las cosas que ser así? ¿En dónde dice eso? Y cuando yo veo que aquel pueblo de Israel salían y se preparaban con sus espadas, la espada significa la palabra. Entonces, si la palabra es mi espada de hoy, con ella es que yo tengo que ir a atacar.
Con ella es que yo tengo que ir a atacar el enemigo para derribar esas fortalezas. Ahora, yo no tengo que entrar reprendiendo. Es que eso se lo inventó el hombre, eso se lo inventó la religión. Yo cojo la palabra se la aplico a esa situación, a ese problema que estoy viviendo o en la guerra en que me voy a meter. Yo no voy a ir a la guerra. Ellos no, el pueblo de Dios no llegaba a reprender al reino de Mahón ni a los amalecitas. Ellos llegaban era a destruirlos. Ellos llegaban con sus espadas era cortando. Y eso es lo que el Señor nos enseña en esta hora, con la palabra. Por eso dice, las armas de nuestras milicias, aquí dice de nuestras batallas, no son humanas. ¿Y qué es la humanidad? La lengua, la con que nosotros venimos y decimos, te reprendo, porque soy, en el nombre de Jesús, te reprendo, porque soy hija de Dios. Aquí no dice eso. Eso se lo inventó la religión. Eso es porque yo aquí veo que dice que nuestras armas no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. ¿Cuál es ese poder que tiene divino la palabra? ¿Cuál es eso que tiene poder divino para demoler fortalezas? La palabra. La palabra tiene poder. La palabra es la que tiene todos todos estos atributos para nosotros poder entrar a pelear. Es que no hay peor arma que la propia palabra. No hay mejor arma, disculpe, no hay mejor arma que la propia palabra. No hay peor arma que tu propia lengua. Eso era lo que yo te quería decir. No hay peor arma para tú entrar a pelear que tu lengua. Acordate que el Señor nos dice en su palabra que nuestra lengua parece un fosforito. Se enciende y enciende fuego. Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a depender de nosotros mismos. Nos creemos con las fuerzas y como el Señor dijo a los apóstoles que cosas mayores que esas podrían hacer, entonces hoy en día la gente entra con esa autoridad que ellos mismos se tomaron a reprender, cuando la palabra no nos habla de esa autoridad. Es que es más, si tú te vas a todo lo que el Señor hizo en la forma de cómo sacaba a los demonios, ¿verdad? Él no llegaba reprendiendo, Él les daba una orden de salir. Yo no sé quién se inventó tanta tontería. Él le da una orden que el demonio tenía que salir de esa persona. Él no llegaba, te reprendo, Él llegaba y hablaba. Él llegaba con la palabra, mis amados. Con la misma palabra llegaba y le ordenaba a esa situación que se estaba presentando en ese momento por donde él pasaba. Vemos un hombre que dice que lo amarraban con grillos y con cadenas y él reventaba esas argollas y esas cadenas y todas esas ataduras, él las rompía de la fuerza que tenía, ¿verdad? Y cómo es posible que llega, hoy en día la gente se va a buscar endemoniados. Hoy en día dicen, yo voy a ir a sacar un demonio. A eso voy a una casa porque me dijeron que fuera que una fulanita tiene un demonio y yo voy a ir a sacarla. El Señor no tenía que ir a buscar a los endemoniados. Porque es que tú no sabes. Es que tú no sabes qué hay ahí. Tú te estás imaginando. Hay una persona que está rebelde. Hay una joven que está rebelde y tiene sueños, de sueños desordenados y entonces dice que es que tiene un demonio. Pero te voy a decir una cosa. El Señor no iba buscando, Él no iba buscando endemoniados. Los endemoniados le salían a Él. Y cuando le salían a Él, Él no reprendía. Él les daba una orden con su palabra. Él tenía una palabra siempre para hablarle a esos demonios. Solamente tú te tomaste un atributo que no te correspondía y entonces empiezas a reprender. Y yo no sé por qué ese mismo demonio no te ha destruido por pura misericordia de Dios.
eh, nos han enseñado cosas que nosotros nos quedamos con ellas porque no queremos concentrarnos en la palabra. Como les digo, yo no tengo quien me enseñe, pero tengo aquí la palabra que es la que mejor me puede enseñar y no me deja equivocar. Y la que no se equivoca conmigo, porque yo me equivoco, pero ella no se equivoca para mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a dejar, aprender a soltar esas cosas que nos han traído arrastrados y nos han traído la lengua hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos caminando por ese mundo de engaño, de queriendo que nosotros no lo sabemos todo y que nosotros lo podemos hacer todo porque el Señor le dio una palabra a los discípulos. Vemos a Pablo. Pablo tampoco reprendió. ¿Se acuerdan cuando él va y dice la palabra que le salía una hechicera y le profetizaba, era profetisa, y le profetizaba a él? Y él viendo que ya le tenía cansado porque por donde él caminaba ya iba detrás. ¿Qué hizo él? Fíjense en ustedes, es que no nos hemos dado cuenta. Este hombre reprende ese espíritu. Te estoy hablando de Pablo, del apóstol Pablo. Reprende ese espíritu. Y luego a él le sucedió cuando lo encarcelaron. Ahí hay algo muy profundo. Pero yo te estoy dejando esto como una pistica para que tú dejes de estar reprendiendo demonios que tú no sabes qué te vas a encontrar ahí. Tú no sabes qué va a pasar en ese momento. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de la palabra. Y como no conocemos de la palabra, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que la palabra nos dice. Si las armas de nosotros, de las milicias, no son humanas, pues entonces vamos con la palabra, vamos con la espada. Esta sí no nos falla. Esta espada sí es la que entra y corta y sale y corta. Con esta no nos vamos a equivocar. La palabra se la ponemos al problema, la espada que es la palabra, y podemos guerrear desde nuestra victoria. Nos ganamos esa batalla, ya la tenemos ganada antes de ir a la batalla, porque nosotros lo estamos peleando desde la victoria. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que nosotros vamos soltando todas aquellas cositas que no nos enseña la palabra, que te las enseñó la religión, que te la ha enseñado el hombre y tú hasta el día de hoy andas con ella. Es mejor que vamos soltando cada cosita de que vemos que no está en la palabra y que eso nos lo enseñaron en tiempos atrás. Es hora que nosotros vamos soltando. ¿Para qué? Para poder ver la bendición del Eterno, para poder ver Él cómo nos habla, Él cómo nos va abriendo los ojos a la verdad, va quitando de nuestros ojos esa escama y nos permite ver la verdad. Y nos vamos nosotros y vamos deshaciendo aquellas cosas que hasta el día de hoy nos han acompañado y que de nada nos ha valido. Entonces empecemos a soltar de todo eso. El Señor me los bendiga.